Amigos, muy buenas noches. Como cada semana es un placer saludarlos en esta emisión de Aprender y Compartir. En esta ocasión es un placer, es un honor contar con la compañía de un extraordinario atleta, un profesionista dedicado, destacado y por supuesto un gran amigo, César Belmonte Ríos. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Coach, ¿qué tal? Buenas noches a todos quienes comparten con nosotros este espacio, quienes nos escuchan, quienes nos ven. Y pues muy feliz, muy contento de estar aquí con usted, coach. Me da mucho gusto, César. El gusto es mutuo. Y para todos los amigos que amablemente nos ven y nos escuchan, quisiera compartir la trayectoria deportiva, profesional, académica de César. La verdad es que es una persona muy dedicada, metódica, una persona disciplinada y quiero compartirles que él es psicólogo. Él tiene la licenciatura en psicología con especialidad en psicología del deporte. Tiene además una maestría en terapia familiar sistémica y también tiene un diplomado, estudios en especialidad en adicciones. Eh, Adicionalmente, por supuesto, pues César ha sido coach durante muchos años, desde categorías juveniles en diferentes espacios, originalmente con los vietnamitas de la preparatoria número 9, obviamente con los Osos de Acatlán, pero principalmente su desarrollo como coach formalmente pues ha sido en Liga Mayor en los últimos 20 años en la Universidad Nacional Autónoma de México con el programa de Liga Mayor de los Pumas, tanto como coach de linebackers como eh, por supuesto, preparador mental. También tuvo una etapa muy importante en el programa de los Borregos del campus Ciudad de México, en donde fue coach de backs defensivos y también tuvo responsabilidades de scout en términos de desarrollo de talento. Eh, Evidentemente, César ha podido compartir tanto el campo como el espacio clínico, el espacio de estudio, el espacio de revisión de conductas con los atletas y con los coaches. Y como atleta tuvo una extraordinaria trayectoria en donde él inicia en un club muy peculiar del norte de la Ciudad de México llamado Búhos Patriotas. Ahí jugó sus categorías infantiles para después incorporarse en juvenil y en intermedia con los vietnamitas de la preparatoria número 9, con quienes fue campeón en varias ocasiones, tanto en categorías juveniles como en intermedia, y posteriormente se integra a la universidad en Liga Mayor, jugando con los Osos de Acatlán. Ahí jugó por 3 años, destacando de una manera muy interesante porque jugaba tanto como ala cerrada, así como linebacker, y logró ser seleccionado ideal y nacional en Liga Mayor en la UNEFA, en una ocasión como ala cerrada y en otra como linebacker. Finalmente le toca a César esta transición en la modificación de los programas de la universidad, en donde se crea el programa de Puma CU y él forma parte de esa primera generación de Puma CU en 1998 y termina su elegibilidad en 1999. Y por supuesto, César fue un muy distinguido jugador universitario, siendo seleccionado de la UNAM en 4 de sus 5 años de elegibilidad. Entonces, como ustedes pueden ver, la trayectoria de César es muy completa, es una trayectoria de un atleta multifacético, pero además muy respetado. Llegó a tener también reconocimientos varios durante las temporadas en las que participó con premiaciones dentro de la liga en la UNEFA y además tuvo siempre, se distinguió César por ser un líder en la acción, una persona que habla suave, que escucha, que tiene la capacidad de dialogar, pero que golpeaba fuerte.
y muy fuerte, y fue muy respetado por sus compañeros y por supuesto por los rivales. Quiero compartirles que para el tema de esta noche, amigos, la presencia de César es ideal. Vamos a platicar hoy de un tema fino, muy común en el lenguaje coloquial, pero pocas veces entendido. El tema de esta noche es inteligencia emocional. Y bueno, dentro de esta complejidad, pudiéramos proponer, en términos generales, la idea de que la inteligencia emocional significa tener la capacidad de comprender las emociones propias y las emociones de otros. Y realmente hay como que cuatro diferentes etapas. Identificar, comprender, el tener un tratamiento de las mismas y sobre todo utilizarlas para resolver problemas. Obviamente, cuando hablamos nosotros de emociones, inevitablemente las emociones están íntimamente ligadas con los pensamientos, pero existe una barrera, a veces casi imperceptible, que los separa. Si te parece bien, César, yo puedo compartir con los amigos una postura de varios neurocientíficos que proponen lo siguiente, entre ellos el doctor Joe Dispenza, en su libro llamado eh, Cambiar el hábito de ser tú mismo. Él nos habla de una propuesta interesante. Nos dice, los pensamientos generan una corriente eléctrica en, en el espacio cuántico y las emociones o sentimientos generan una atracción eléctrica y que la parte fina justamente en la inteligencia emocional es lograr ese balance entre pensamientos y emociones. César, ¿qué te parece si con esto como preámbulo iniciamos hablando de cómo se da en términos generales algún proceso, alguna experiencia de inteligencia emocional en atletas, en coaches, en el deporte en general? Sí, coach, gracias. Pues sí, las emociones, el concepto de inteligencia emocional, eh, quiero compartir que yo en el año 2000 es cuando lo escucho por primera vez y me causó confusión. Yo decía exactamente a qué se referirá hablar de inteligencia emocional. Y efectivamente tendrá que ver con la forma en que cada uno de nosotros tomamos decisiones y que además esas decisiones puedan ser acertadas o no, pero que también sea importante saber exactamente qué es lo que sentimos con la decisión, que es otra parte, creo, importante y fundamental dentro de todo esto. Les quiero contar de manera muy rápida una anécdota cuando estaba yo en proceso de titulación y llevo mi tesis a quien fue mi sinodal. eh, Él me pregunta, oye César, ¿dónde está la emoción? ¿Por qué no hablas de emoción en tu tesis? El deporte es emoción, el deporte es, no solamente son pensamientos, también tiene que ver con la emoción y la emoción está constantemente ahí. Y efectivamente, así fue. Incluso él me lo decía, tú lo viviste, tú sabes cómo es la emoción dentro del deporte. En entrenadores, en los deportistas mismos, obviamente las emociones están latentes todo el tiempo. Y también podemos partir de ahí para saber cómo vamos, algunos podrán decir controlando las emociones, pero yo quiero cambiarlo por cómo entrenamos las emociones. Es decir, si sabemos identificar en primer momento cuáles son las emociones, qué emociones tenemos, qué nos da el deporte mismo. Y entonces de ahí podemos partir para entonces nosotros entrenar esas emociones y hacernos inteligentes emocionalmente. Que eso es algo importante y que, sin embargo, no lo tratamos o no lo trabajamos tal como
debiéramos hacerlo. Y obviamente eso no es un error, ni mucho menos. Estamos educados, yo me atrevo a decir de manera general, a tomar decisiones y partir de nuestra inteligencia, de nuestro cociente intelectual. Es decir, a medida que yo soy más inteligente, entonces puedo tomar mejores decisiones. A medida que yo vaya bien en la escuela, en matemáticas, en física, en todo lo que tiene que ver con ciencias, entonces seré más inteligente para poder tomar decisiones. Y eso no necesariamente tiene que ser así. Entonces, cuando vamos al deporte, las decisiones que podamos tomar, tanto en un juego, tanto incluso en un entrenamiento, en la escuela, pues obviamente tendrá que ver con las emociones. ¿Cuántas veces no nos sucedió? Yo creo que quienes nos miran, nos escuchan, salimos de un examen o incluso salimos de un entrenamiento, vamos a enfocarlo obviamente, así como tal me lo preguntó coach, en el deporte. Eh, Salimos y decimos, híjole, este pase no debió habérseme caído, esta tacleada no debió haberse ido, este bloqueo, ¿por qué? Y entonces uno quiere que sea el día siguiente para regresar y hacerlo de diferente manera. Entonces, ahí las emociones, en este entrenamiento justo del que hablo, es poder identificar qué pasó en ese momento para poder corregir. Y entonces, que la emoción, esta emoción que puede llevarme a un umbral muy alto, podamos entrenarlo y hacer que entonces mi rendimiento sea de una mejor manera. Y no solamente mi rendimiento deportivo, sino también mi rendimiento emocional. Mencionas dos aspectos que me parece que son muy distintivos, César. Uno, identificar la emoción, que es el paso inicial fundamental, que requiere una apertura, que requiere un enfoque, que requiere estar abiertos con los cinco sentidos. Y por otro lado, la práctica, el entrenamiento, que como tú mencionas de una manera muy acertada, más que el manejo, estamos hablando de una práctica, de un entrenamiento, pero definitivamente la primer parte es eso que está pasando, eso que siento, tiene un nombre y necesito identificarlo para distinguirlo y a partir de ello poder tener una práctica específica. Tú mencionabas qué le puede pasar a un atleta cuando se le cae un pase, probablemente frustración, probablemente ansiedad. Entonces, ahí ya tenemos un punto de partida, ¿verdad? Es correcto, coach. Además, algo que omití ahorita y si quiero compartirlo también con ustedes es, yo creo que a través de los tiempos, también ahora con los jóvenes, nosotros en algún momento fuimos jóvenes, ¿cómo te sientes hoy? Es la pregunta. Y la pregunta es bien, perdón, la respuesta casi siempre es bien. ¿Cómo es ese bienestar? Es decir, ¿cómo te sientes hoy? Hoy me siento mal. ¿Y cómo es ese malestar? Tiene que ver con qué, con tristeza, tiene que ver con alegría, tiene que ver con amor, tiene que ver con estar celoso. Cuando identificamos exactamente eso, podemos, como decía hace rato, podemos cambiarlo. Y eso yo creo que es muy valioso. Y cuando vienen estas partes de frustración, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros para quitar esa frustración? En la psicología del deporte, en psicología del deporte tenemos, eh, bueno, no solamente en la psicología del deporte, estamos hablando ahorita de deporte, pero la psicología en general nos puede ayudar exactamente a eso, a poder identificar cuáles son las emociones y además en esa frustración exactamente de la que usted habla, cómo podemos focalizarnos o refocalizarnos de manera emocional para poder entonces fijarnos, ya decía usted, pensamiento con emoción, enfocarnos exactamente a lo que necesitamos hacer para poder cachar el pase. Y entonces es una serie de pasos
que se pueden ver reflejados en un movimiento, pero que sin embargo esto lo vamos automatizando, igual que los movimientos, vamos automatizando estados emocionales. Y cuando los automatizamos y los entendemos y los entrenamos, podemos tener una mayor probabilidad de cambiar esas emociones que bueno, la emoción de frustración en este caso. A mí me encanta cómo vamos hilando esto, porque me da la impresión que evidentemente tenemos pensamientos, emociones, acciones, patrones, creencias, todo esto conectado que finalmente conforma la personalidad y los hábitos o los vicios que desarrollamos en nuestra conducta. Y esto está presente en el deporte todo el tiempo. Además mencionabas, César, algo que es muy poderoso, el preguntar adecuadamente. Y efectivamente el preguntar qué, cómo y para qué, definitivamente es una gran herramienta para que podamos identificar qué es lo que vamos a atender, qué tipo de estado emocional, qué tipo de conductas son las que vamos a trabajar para cambiar probablemente un patrón de acción en una salida técnicamente deficiente, en una lectura que pueda estar constantemente siendo equivocada. Y probablemente los coaches nos vamos primero al lado técnico y muchas veces queremos cambiar el vicio técnico y debemos estar atentos para darnos cuenta que probablemente el ajuste es en el lado mental. Y para cambiar ese ajuste desde el punto de vista emocional y mental, el lenguaje que utilicemos es muy poderoso, ¿verdad? Es correcto, coach. Eso es algo con lo que necesitamos todavía trabajar más. Voy a poner ejemplos incluso en la iniciación deportiva y de nuestro deporte específicamente. Cuando los entrenadores damos una instrucción, damos una orden con los niños, generalmente es, caray, ¿por qué no agarras el pase? Oye, taclea, oye, ya te he dicho que esto no lo hagas de esta manera. Obviamente los tonos, la parte incluso en que nosotros estamos hablando a un niño, vamos a pensar a un niño de 10 años, va a ser muy diferente a el mensaje, tanto corporal de manera Verbal. verbal, de manera tal que afecte lo menos posible, así lo voy a decir, afecte lo menos posible al jugador, porque ese jugador va a regresar al campo. Y entonces emocionalmente puede no estar de la mejor manera. Y cuando nosotros como entrenadores, como estos adultos, lo voy a decir también así, más responsables de poder también educar y entrenar las emociones con los niños, pues se vuelven algo muy poderoso. O sea, finalmente es algo muy poderoso porque esos niños en algún momento van a estar en juvenil, en algún momento van a estar en intermedia, van a estar en liga mayor y posteriormente a eso van a ser profesionistas, van a ser padres de familia. Y entonces en esa parte de educación emocional que podemos tener en el deporte, que finalmente se vuelve muy bondadoso, es muy bondadoso el deporte en este sentido que si podemos nosotros llegar exactamente con los entrenadores de manera verbal y no verbal a trabajar en las emociones, a entrenar las emociones, entonces vamos a que cuando nos llegan a intermedia, cuando nos llegan a liga mayor, podemos entonces poder tener ese mejor control del estrés precompetitivo que puede existir, usted lo sabe, previo a entrar al Estadio Olímpico a jugar un clásico, por Por ejemplo. supuesto. No, y además mencionas algo, César, que creo que es fundamental. El coach debe ser empático.
Es decir, el coach debe de utilizar, como tú lo mencionas, un lenguaje corporal consistente con su lenguaje verbal, audiovisual, escrito, cualquiera que esté utilizando, pero conectar sensiblemente con la posición del atleta, comprender cuál es la posición tanto físico-atlética. El atleta puede estar cansado, puede estar lastimado, pero sobre todo, cuál es la situación emocional, cuál es el estado de ánimo, cuál es ese momento en el que vamos a conectar con el atleta, como tú lo mencionabas de una manera muy importante, con responsabilidad, porque mucho del futuro de estos jóvenes atletas va a depender de la experiencia que están teniendo en esa etapa de iniciación con el coach y los métodos que el coach utilice para, como tú lo mencionabas, ayudar en lugar de dañar a ese atleta, ¿verdad? Es correcto, coach. Y usted también mencionó algo muy, muy importante dentro de todos estos procesos, la empatía. La empatía que eso también podemos considerarlo como inteligencia emocional. A medida que yo soy empático con las personas, con mi entorno, eso también tiene que ver así directamente con la inteligencia emocional. Entonces, para esto, obviamente, necesitas, yo lo veo como un círculo, es decir, cómo vamos cerrando desde esta persona que se está preparando para ser entrenador de niños, para ser entrenador de adolescentes, para ser entrenador de adultos, y cómo va llegando hasta la parte en donde él, en cada una de estas etapas, necesitará entrenar y que a su vez se vuelven competencias emocionales, las competencias emocionales de mí como entrenador, de mí como persona adulta responsable que está al cuidado de un niño, de un adolescente, y que a su vez se va permeando en cada uno de estas partes, de estos grupos de personas con las que trabajamos. Sin duda. Y ahora vamos a una etapa más compleja, la del adulto, la del atleta adulto que puede ser visto como rebelde, que puede tener una energía que se desborda, el atleta que de pronto algo bueno lo puede convertir en malo cuando está emocionado, pero sobre emocionado, cuando pierde el enfoque porque carece de esta administración de sus emociones. Cuando a pesar de tener talento, en un entusiasmo fuera de control, deja de atender sus responsabilidades técnicas y tácticas por esta carencia de administración de emoción. ¿Cómo atendemos en los atletas adultos y en general con los atletas en su desempeño y con los propios coaches? Hay coaches que pierden la cabeza discutiendo con árbitros, gritándole a jugadores propios y extraños y pierden el enfoque. Esta administración de la energía, esta conexión de pensamiento y emoción, ¿cómo llega a un balance, César? Hay coach, hay partes importantes dentro de todos estos porque finalmente se vuelven procesos en donde, en caso, por ejemplo, ya estamos hablando de personas adultas, pues estamos pensando quizá en jugadores de liga mayor, incluso la colita de intermedia, en donde pudiéramos pensar que ya esas competencias emocionales, esa inteligencia emocional, cuentan con ella. Me tocó ir a una clínica y le comparto, coach, en 2002 a la Universidad de Colorado, en aquel momento con el staff. Y eran los inicios que yo tenía en psicología del deporte. Al coach Cabral, Brian Cabral, que estuvo allá en la Universidad de Colorado en ese momento. Que era el Coordinador defensivo, ¿verdad? Es correcto, coach, y además assistant head coach. Cuando yo le preguntaba acerca de la parte mental, emocional de los jugadores, él me contesta, nosotros cuando reclutamos a gente integral. Es decir, no solamente nos fijamos
en si cacha los pases, si es buen tacleador, si es buen bloqueador, si es buen pasador, sino también tenemos desarrollado cómo manejan las emociones durante los juegos, durante esos momentos de presión donde necesitamos estar finos. Eso también cuenta y eso también lo evaluamos nosotros. Le estoy hablando de hace 18 años. Aquí en México, cuando empezamos a trabajar toda la parte mental, se ve como un agente ajeno totalmente. Es como el coach va a venir, el coach, bueno, el psicólogo va a venir a motivarnos, cuando no es así. Un programa que tiene que ver toda la parte emocional, mental del deportista, del entrenador, tiene que ir en conjunto con todo lo demás, con todo lo físico, con todo lo técnico, con todo lo táctico, y no como un hecho aislado. Es decir, yo llego y les doy y les digo que vamos y que tengan actitud y entonces pareciera que eso es lo que les faltaba para ganar. Sin embargo, no siempre es así. Y todo esto, pues obviamente tiene que llevar un rumbo, tiene que llevar una programación, tiene que llevar un proceso. Y que cuando llegamos a Liga Mayor, en esos momentos justos, cuando platico con jugadores, coach, les comento qué pasa en cuarto y uno, ofensiva, defensivamente. ¿Quién es el que generalmente va a parar o va a avanzar? Tiene que ver obviamente con la cuestión física, eso es inevitable. Tiene que ver también con la cuestión táctica, es decir, cuál es la jugada que vamos a ejecutar. Pero también tiene que ver con aquel que está seguro y puede tener un mejor control de sus emociones para enfocarse exactamente en lo que tiene que hacer y no crear la duda de, y si nos paran, híjole, ya vamos a perder, o sea, hoy perdemos el juego, y si nos anotan, y es que, híjole, empieza la duda, ese pensamiento a su vez va a causar una emoción, y esa parte es exactamente la que nos hace diferentes o tener resultados diferentes. Por supuesto, y hoy en día existe, como tú lo mencionas, César, toda una corriente. Cada vez más, afortunadamente, cada vez más existen programas deportivos en general y en fútbol americano que empiezan a incorporar de una manera más responsable el entrenamiento mental. Sigue siendo un capítulo pendiente en gran medida. Es al último que contratan, al psicólogo deportivo dentro de un equipo, pero la realidad es que es igualmente importante que todos los demás departamentos. Y de una manera muy específica, esto conecta con organizaciones completas. A veces el equipo trabaja muy bien, pero el resto de la organización está en una dirección diferente. O a la inversa, la organización lleva una filosofía muy clara y definida y procedimientos y el equipo está faltando a integrarse. ¿Cómo crees, César, que en una organización, más allá de un equipo, en una organización más amplia, o como pudiera ser en un entorno, tú has trabajado con una diversidad de programas, has trabajado con atletas en halterofilia, en natación, en básquetbol, en fútbol soccer, en fútbol americano, en béisbol. Realmente has trabajado con un marco muy amplio de deportistas. Desde el punto de vista organizacional, ¿cómo podemos, César, traer a todo un grupo a desarrollar estas habilidades, a practicar estas capacidades de inteligencia emocional? Ahí, coach, siempre pienso que parte del liderazgo, hay una parte muy importante del liderazgo, de un líder que efectivamente cuente con la inteligencia emocional, es decir, que esté preparado. Hace rato hablaba yo acerca de la inteligencia intelectual, vamos a decirlo así. Y entonces,
Soy egresado de la mejor universidad del país y además tuve una mención honorífica y tuve eh, pues muy buenas cartas de recomendación. Y eso, aunado a que pudiera tener de la misma manera la inteligencia emocional desarrollada, entrenada, va a permear hacia la organización. Hay infinidad, coach, de ejemplos que podemos dar acerca de esto. Y uno de esos ejemplos es en donde la organización, el líder, está llevando a rumbos una organización deportiva, una organización de empresa, por ejemplo, pero yo me enojo porque no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, líder. Y entonces ese enojo, que obviamente es una emoción, no tiene que ver exactamente con el rumbo que yo estoy compartiendo, en este caso con la empresa, con la visión, con la misión empresarial, sino tiene que ver con mi enojo. Y entonces en mi enojo me puedo volver en un saboteador. Y entonces el líder, en este caso, que vamos a pensar que es una persona con estas habilidades, con estas competencias emocionales, con esta inteligencia emocional eh, bien trabajada, puede darle causa exactamente a ese enojo, identificar que hay un posible boicoteador y darle salida a ese enojo. Es muy interesante lo que comentas, César, porque muchas veces el jefe, el director, el dueño de la empresa, de la organización, se siente empoderado, se siente capacitado y siente que tiene liderazgo y autoridad. Lamentablemente, muchas ocasiones solamente tiene autoridad y ejerce autoridad de una manera autoritaria, sin liderazgo. Entonces, el lenguaje es muy poderoso, tanto el lenguaje corporal como el lenguaje hablado genera emociones. Y muchas veces estos líderes ignoran esos principios de los que hemos hablado antes, de identificar las emociones propias y las de otros. Y solamente se centran, en el mejor de los casos, se dan cuenta de su emoción o la ignoran y mucho más ignoran las de otros. ¿Qué estrategias, qué técnicas puedes recomendar, César, para que un líder en una organización pueda tener esta posibilidad de identificar emociones propias y de otros y de además trabajar con ellas? Hay bueno, obviamente como técnicas muy valiosas, coach, pero también dentro de esto mismo podemos regresar. Hay ejemplos, creo que son muy palpables. Por ejemplo, esto que decía hace un momento. Mi enojo es más poderoso que lo que estamos trabajando. Incluso, bueno, en las organizaciones deportivas, por ejemplo, el enojo que yo tengo porque no entré a jugar, el enojo que yo tengo porque no me dejaste presentar como yo quería, incluso sobreponiendo esa parte, esa emoción a lo demás. Y entonces, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras propuesto tú de manera diferente? Cuando regresamos eso y somos de cierta manera empáticos también, y así tal cual, de cierta manera, entender el enojo del otro, pero también decirle, tu enojo no es exactamente lo que necesitamos en este momento. Y cuando regresamos, somos empáticos y la gente puede entender que está actuando desde el enojo, entonces podemos tener, creo yo, respuestas muy valiosas. Le voy a compartir algo, coach, voy a compartir algo con todos ustedes. En terapia, cuando estamos trabajando, siempre les pido que imaginen
un océano, el océano, con tantas islas, islitas, como ellos quieran. Y cada una de esas islitas tiene una emoción. Hay una isla del enojo, hay una isla de la felicidad, hay otra isla de los celos, hay otra isla de la empatía, pero hay una isla que se que sobresale ante las demás por ser una isla neutral. Y entonces cuando vamos cambiando de isla en isla, vamos entendiendo cuál es esa emoción y las decisiones, y no solamente las decisiones, sino también los pensamientos que puede haber cuando yo estoy en la isla del enojo. Y entonces cuando estoy en la isla del enojo, mis decisiones y mis pensamientos van a ir desde el enojo. Pero cuando puedo identificar que estoy en el enojo y puedo pasarme a la isla neutral, puedo entender que estaba tomando la decisión y lo que estaba yo diciendo, hablando, era desde el enojo. Y entonces cuando puedo cambiar y tener esa isla neutral, donde puedo decir entonces, aquí no estoy ni enojado, ni feliz, ni contento, ni celoso, ni vengativo, puedo tomar una decisión que vaya acorde exactamente a lo que necesita en este caso la organización. Excelente, a mí me parece que es una descripción absolutamente, eh, yo creo que visible, que podemos imaginar, que podemos gráficamente presentar enfrente de nosotros. Tal vez está esto, me parece que está acompañado con una herramienta muy poderosa en psicología, que es hablar desde la tercera posición, en donde en la primera posición inconscientemente tengo yo este lenguaje con mis manos hacia mí, en mi segunda posición perceptual yo estoy de acuerdo contigo, yo te comprendo, pero en la tercera posición nos salimos y alcanzamos esa isla neutral a la que tú te refieres, perdón, y podemos ver las cosas objetivamente. Y desde ahí podemos realmente tener una revisión de conducta y una revisión de cómo se presentan esas emociones, ¿verdad? Ya sea la frustración, la ansiedad, eh, eh, la misma hiperactividad. Bueno, ahí la hiperactividad, perdón, no es tanto una emoción, sino una condición. Pero yo creo que si nosotros tenemos la capacidad de acudir a esa isla que tú de una manera tan valiosa nos describes y observar de manera objetiva, sin juzgar esa conducta, es una gran estrategia, ¿verdad? Es correcto, coach. Y eso, a su vez, pues como decíamos hace rato, tiene que ver con la empatía. Es decir, lo que está, ponerme en los zapatos del otro, que es como comúnmente lo hablamos, ponernos en los zapatos del otro y entonces poder entender cuál es la postura de la otra persona. Y eso, obviamente, dentro del desarrollo también como de niño, adolescente y luego hacia adulto, obviamente tendrá una madurez, que por eso a veces los más pequeños no tienen esa empatía, no logran esa empatía, pero que sin embargo, bueno, regresamos al punto, creo que medular de esto es poder entender mis emociones, poder saber cuáles son, poder entender si estoy enojado, cómo voy a reaccionar. Si estoy ansioso, cómo voy a reaccionar. Si estoy contento también, cómo voy a reaccionar. Y la verdad es que esto es, como tú mencionas, un proceso que los gerentes, los directores, los dueños, los responsables de una organización deben de promover, deben de generar. Es una parte de desarrollo humano muy, pero muy valiosa, que además impacta en la productividad e impacta en los diferentes esquemas y espacios tanto de una empresa como de una organización. Evidentemente, César, la parte más difícil, fina e impactante de la inteligencia emocional está en la familia. Obviamente los lazos familiares originalmente surgen
con gente que establece una relación de pareja que está llena de emociones, de pensamientos, de sentimientos, y, y esta parte del desarrollo de la inteligencia emocional en la pareja y en la familia es una de las más finas, más difíciles y más complejas. ¿Cómo se desarrolla una inteligencia emocional en este aspecto familiar? Ahí, coach, es igual, quiero partir de lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra inteligencia emocional. Al juntarnos como pareja, obviamente existirán cualquier cantidad de cosas en las que se coincida, cosas que podamos tener en cuanto a pensamientos, sensaciones muy similares. Obviamente cuando la familia crece, todo eso que está en conjunto como pareja, va a ir hacia abajo, es decir, hacia la descendencia. Aquí, por ejemplo, con los hijos, a medida, creo yo, que podamos tener mayor, mejor inteligencia emocional, eso nos va a ayudar para, como decía hace rato de los coaches, que podamos nosotros con nuestros hijos hacer que puedan reconocer emociones, que no solamente todos los inconvenientes que pueda haber en casa relacionados, pues dados más bien con la relación natural que existe. Es decir, no me gusta que apachurres, es algo, un ejemplo muy burdo, sin embargo creo que es valioso. No apachurres la pasta de en medio, por favor, llévala de abajo hacia arriba, pero eso puede provocar un gran problema, un grave problema en casa, que pareciera que para algunas personas puede no ser tan significativo y que también se puede arreglar de manera rápida. Bueno, entonces tú ten tu pasta, yo ten mi pasta, o bueno, voy a tratar de empujarla desde abajo, encontrar soluciones, pero que eso no puede ser motivo de un grave problema, de un gran problema. Y asimismo, en esa parte emocional, en donde yo sé que llegué mal de la calle, que tuve un mal día, y entonces eso poder yo también ser capaz de identificarlo y evitar llegar a casa en ese momento o llegar a casa y pedir un tiempo para poder tranquilizarme, para poder llegar, porque cuando llegamos en estados como esos, muchas veces pueden existir problemas por mi emoción, por mi estado, y entonces lo voy a regar, por decirlo de alguna manera, con todos los quienes están en casa, que no tienen siquiera, imaginemos que mi hija quiere contarme que le fue muy bien en su examen y yo con mi enojo no le haga caso y para ella sea muy poco significativo el que mi papá no hizo caso, que, eh, que saque una buena nota, por ejemplo. Claro, y para ella, por el contrario, es muy significativo el compartir con su padre este logro. Eh, Creo que aquí volvemos nuevamente a dos premisas muy interesantes. Una que tú has mencionado, la empatía, el pensar antes, el darnos cuenta, el estar atentos para identificar qué emoción se está presentando. Y una vez que sabemos cuál es esa emoción, entonces trabajar en ella. Es un trabajo previo que nosotros vamos aprendiendo a entrenar. Y por otro lado, a mí me parece, César, que hay una parte determinante. Hay una fórmula matemática en psicología que promueve mucho John Bradshaw, un psicólogo del siglo pasado, donde fue muy popular en los Estados Unidos, que dice 1 más 1 es igual a 3. La unión de una persona, un individuo completo, con pleno control de su personalidad, con conocimiento de sí mismo, independiente,
que decide establecer una relación con otra persona que es completa e independiente, se unen y forman el tres, que es la relación misma, o en este caso la familia. Entonces, qué importante evitar conscientemente que mis problemas, que mis pensamientos y mis emociones aterricen en otra persona sin que esa persona sea responsable. Y por otro lado, evitar depender, que yo dependa de cómo se siente la otra persona para yo poder sentirme adecuadamente. Estos problemas de dependencia y codependencia emocional son muy comunes en las familias, ¿verdad, César? Es correcto, coach. Incluso, por ejemplo, justamente ayer platicaba acerca de las dependencias emocionales. Cuando estaba yo me interné en el mundo este de la conducta adictiva, eh, la parte de dependencia emocional, ese es, creo yo, a veces se me imagina que es todavía más grave que la dependencia a sustancias químicas. La dependencia emocional es algo verdaderamente, pues feo, lo voy a decir así, feo. Claro. Y entonces cuando dependemos emocionalmente de otra persona para nosotros supuestamente ser felices, pues nos metemos en un rollo todavía peor que eso, ¿sí? En donde estamos tratando de encontrar la felicidad a través del otro y entonces cuando me llevo estos chascos tan grandes de, pues no es efectivamente porque él o ella no son quienes realmente pensamos. Y entonces hacemos cualquier cantidad de historias para que, pues de cierta manera, convencernos a nosotros mismos que ella es la persona adecuada para mí. Y tiene que ver exactamente con lo mismo, que nosotros podamos entender esta parte emocional propia para entonces nosotros poder decir, a medida que yo tenga eh, mayor amor propio, obviamente podré dar más hacia afuera, que suena, parece una fórmula muy sencilla de llevar, pero cuando preguntamos, y son preguntas sencillas, pero difíciles de contestar en el aspecto de cuánto te quieres, cuánto estás, cuánto amor propio tienes, para entonces poder sacarlo y poder repartir a los demás. Importante lo que comenta César, porque finalmente la valoración propia es indispensable, es fundamental en cualquier individuo. Y además la conciencia de que mi enojo es mi enojo, mi alegría es mi alegría, mi ansiedad es mi ansiedad y, y la otra persona tiene las propias. En ocasiones tenemos proyectos en común, pero cada quien sigue sintiendo y teniendo emociones propias. Y ese es ese proceso que tú mencionabas de empatía, de congruencia, de atención, de tolerancia, que se vuelve muy complejo, pero que todo inicia con preguntas claras y directas. El resto nos puede llevar toda la vida y de hecho en una familia nos lleva toda la vida, absolutamente toda la vida, perdón, el desarrollar estas herramientas. Pero claro, existe la voluntad y muchas veces la voluntad es insuficiente. Para eso existen también terapeutas, para eso existen herramientas en el ámbito social, educativo, que claramente nos pueden ayudar a tener un mejor espacio y contexto familiar. César, en el deporte, desde tu propia experiencia, eh, ¿qué nos puedes compartir? Episodios como jugador, como compañero, como coach, en algún momento específico de tu carrera deportiva que quieras compartir con nuestros amigos en donde tú claramente puedas distinguir alguna experiencia
de inteligencia o de falta de inteligencia emocional. Obviamente, coach, hay cualquier cantidad, así como yo creo que todos quienes alguna vez compartimos el entrenamiento, los juegos, hay cualquier cantidad de anécdotas. Hay una particularmente, coach, donde en 1998 nosotros recordará seguramente el juego contra el Tec SEM. Sí, Fuimos a jugar allá al Corral de Plástico y el juego iba parejo, parejo. Incluso me acuerdo, mi buen amigo José Luis Pérez intercepta un pase que lo lleva a la anotación. Ese juego particularmente, coach, obviamente en la parte personal, en la parte también como equipo, el equipo estaba listo para ganar ese juego. Estábamos, a pesar de que en algún momento del juego nos fuimos abajo en el marcador, yo me sentía muy seguro de lo que íbamos a hacer. En mí había ese estado, el estado de fluir, este estado de donde yo decía, vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer bien y vamos a ganar este juego. Y cuando volteaba a ver de un lado y volteaba a ver al otro, teníamos esa seguridad que íbamos a sacar un buen resultado de ahí. Y así fue. Creo que emocionalmente ese día eh, fue uno que yo recuerdo, incluso, bueno, también por eso lo cuento, porque me acuerdo que fluían muchas cosas en mí. Me sentía muy relajado para jugar. Me sentía que podía llegar a las tacleadas rápido, que podía llegar rápido a la zona en caso de pase. Y eso obviamente se traduce en la confianza que teníamos en ganar ese juego. Y sí. creo que el equipo ese día particularmente eh, tuvimos una inteligencia emocional grupal para poder eh, vencer a la adversidad en la que estábamos. ¿Recuerdas algún punto? Si en este momento te sorprendo y te digo, recuerda una tacleada que venga a tu mente, ¿cómo la describirías? ¿Qué emoción tuviste en alguna tacleada en particular? Durante ese juego, O coach, en yo me cualquier, acuerdo ¿ok? que había un fullback muy grande que no me acuerdo su nombre, pero sí era un 36. Y yo me acuerdo que lo veo y inmediatamente esa como decía el coach Manuel Rentería, decía, me lamí los bigotes como gato. Sí. Él decía, tenía mucho esa expresión. Y lo vi y era muy placentero el golpe. Me gustaba el contacto y me gustaba pegarles y además de eso pude quitarle el balón, coach. Es decir, en la tacleada le vuelo el balón y recuperamos Y el mismo. justamente, ¿qué emoción te dio? Hablabas de que fuera un placer, pero si en este momento tuvieras que recrear la imagen, ¿qué emoción o qué emociones puedes distinguir? Pues de felicidad, de mucha felicidad y aparte de euforia. Creo que esas dos principalmente, de esta felicidad que me daba poder hacer el trabajo, mi trabajo como linebacker. Eso siempre me daba mucha felicidad. Había obviamente esos instantes de felicidad, pero también de una euforia muy grande por haber provocado el balón suelto y que eso haya ayudado al equipo, ¿no? Yo creo que son emociones muy intensas, aparte padrísimas. Qué importante cómo ya en la práctica podemos fluir, como tú lo mencionas, con este concepto de flow tan popular en los Estados Unidos y en el mundo deportivo y cómo esto conecta con una zona de desempeño. Hoy en día, sin duda, hay herramientas diversas que van desde el flow, obviamente mindfulness, el enfoque en programación neurolingüística
y desde el punto de vista, claro, de la neurociencia, elementos que tienen que ver con este balance que mencionábamos al inicio del programa para poder desempeñarnos aquí y ahora. Qué importante para tener una inteligencia emocional, evitar anticipar el futuro y evitar también regresarnos a experiencias que pueden ser negativas del pasado. Eh, Otra experiencia que puedas regresar en este momento a tu memoria en cualquier aspecto de tu vida deportiva, César. Pues igual, coach, usted también recordará el juego, el que yo considero que de mis 5 años de elegibilidad en Liga Mayor fue mi mejor actuación. El juego de 1998 contra las Águilas Blancas. Y que a pesar que no tuvimos el resultado que queríamos, pero ese juego hice 4 capturas al coreback. Me acuerdo que lo planeamos muy bien a través del coach Polo, que era el coordinador defensivo, y me metían a disparar, creo que 2 downs de los 3, y pude capturar 4 veces al coreback en ese juego, y además de tacleadas individuales. Ese juego además, bueno, lo que implicaba, usted sabe, el clásico, el primer juego de los Pumas, el regreso de los Pumas, el clásico contra el Politécnico y el estadio lleno y nos agarró ahí la noche y además todas esas sensaciones, todo el ambiente que estaba previo a ese clásico, durante el clásico, posterior al clásico y ese día, a pesar de no haber obtenido nuestro resultado, yo me sentía muy bien, me sentía tranquilo, me sentía contento con lo que había hecho. Obviamente había ahí un piquito de eso de, nos faltó tantito para hacerlo, pero que sin embargo me sentía muy cómodo, me sentía eh, contento en lo que habíamos hecho ese día. Y mencionas tú en tu propia experiencia cómo cuando aprendes a identificar y lo hiciste con una facilidad porque fue una experiencia real, sentirte contento, sentirte cómodo, sentirte con esta confianza, sentirte eufórico, ese es justamente el punto fino que nuestros coaches, nosotros como coaches y los coaches de nuestros equipos, tenemos que practicar. Tenemos que practicar este diálogo para verdaderamente conectarnos con la experiencia real que está teniendo y las emociones que están teniendo los atletas y las propias. Yo puedo compartir del lado negativo una experiencia que me tardé en comprender, en identificar y me llevó tiempo darme cuenta que yo estuve, por mucho tiempo utilicé un mecanismo que había heredado y al heredarlo consideraba que era tradicional y consideraba que era efectivo y eficiente. Y en retrospectiva es algo que en los últimos años he evitado. Salíamos, tanto en mi época como atleta, con Cóndores y con Pumas, y después como coach, tanto con Cóndores como con Pumas, salíamos por puerta de maratón, creando toda una expectativa, levantando anímicamente mucho nuestro grupo a la tribuna, y llegábamos a, con un arrancón de más de 100 yardas hacia la tribuna, corriendo sobre el tartán, con tachones o tacos para pasto, excitados, emocionados, cantábamos el Goya, el himno universitario, y un minuto después ya estábamos listos para el volado. Había una excitación, había un descontrol innecesario. Pero yo erróneamente creía que ese era el momento anímico y que podíamos impactar a la tribuna del equipo contrario. Y la verdad es que con el tiempo me di cuenta que era un error, y uno de esos errores fue clarísimo cuando en nuestro primer kickoff, justamente con Pumas, en 1998, nos regresan ese kickoff 100 yardas a touchdown.
y toda esa emoción se viene totalmente para abajo. El equipo se recuperó, tuvo un gran juego, terminamos perdiendo 17-13 o 17-14 en un juego muy, muy competido, pero creo que con el tiempo yo aprendí que esa administración de la emoción tiene que ser mucho más cuidadosa. Tenemos que darles pausas a los atletas y a los coaches y a uno mismo para regresar a un tono donde seamos objetivos, con una respiración adecuada, con un enfoque adecuado y cada cosa en su lugar. Creo que, por supuesto, la emoción es muy importante, pero puede también generar una repercusión en contra si lo hacemos a destiempo. Y creo que debemos estar muy atentos a esos momentos anímicos y la administración de los mismos. Eh, en una organización, César, obviamente tú te has desarrollado como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y también te has desarrollado como atleta, como coach en espacios diversos. ¿Qué experiencia te viene a la mente que quieras compartir en el plano de inteligencia emocional? Pues mira, coach, en la parte de organización, en todo esto, por ejemplo, la docencia eh, me ha sucedido también que no entro con el tono emocional adecuado a las clases, por ejemplo. Eso es algo que, eh, así como usted lo que acaba de compartir, he aprendido a conocerme y he aprendido también a saber exactamente cuál sería el tono emocional necesario para llevar a cabo una clase. Y esto me pasaba porque había veces en que estaba muy cansado y el cansancio a su vez me hacía enojarme. Y al enojarme, la clase la hacía a un lado y empezaba a decir cosas que a lo mejor no tenían sentido, que no tenían hilo. Obviamente eso repercute en la gente que me está escuchando, en ese caso, pero también hacia arriba. Es decir, el maestro que está aquí no es el adecuado para lo que estamos trabajando. Bueno, hay mucho la creencia también que nosotros los psicólogos no nos enojamos o que nosotros los psicólogos, ¿cómo eres psicólogo y te enojas y estás así? Y entonces eso repercute directamente porque en el momento en que hay una evaluación por parte del asistente, del alumno, pues es que es malo el entrenador, el coach, perdón, el maestro, es malo el maestro y no está transmitiendo lo que se supone nos tiene que dar. Entonces, de manera organizacional, pues me va a repercutir y eso me sucedió en algún momento, en donde la gente del centro, de la escuela, me tiene que decir, oye, aquí hay algo que no está bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Y entonces yo poder darme cuenta que esas emociones que estaban afectando mi rendimiento en este sentido académico, entonces tenía que ver conmigo y con mi reconocimiento y con lo que yo estaba proyectando en ese momento. Entonces, ahora aprendí que necesito un estado adecuado para entrar a dar clase, que no es nada más llegar y hablar y preguntar y formen equipos de tres porque hoy no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de pararme frente a la clase, sino que poder tener ese tono, lo que así le llamo tal cual, el tono emocional para poder presentarme frente a la gente, para poder presentarme en cuestiones de lo que voy a decir y además, como ya lo platicamos a lo largo de todo ese tiempo, coach, de poder que a través de mi lenguaje corporal creer exactamente lo que estoy diciendo. Qué importante lo que nos compartes, César, porque finalmente describiste un proceso que inicia con un análisis de pensamiento, de emoción, de un contexto,
acompañándolo justamente con un patrón de consciente o inconsciente a través de tus movimientos corporales, pero finalmente esa es nuestra tarea fina como docentes, como coaches, como adultos, en los diferentes niveles de responsabilidad que tenemos. Yo puedo compartir con ustedes que he podido en estos últimos 21 años poner en práctica tanto modelos que he podido observar y que he podido adaptar a mi entorno, pero sobre todo he tenido la gran fortuna de crear. Y lo que yo le pido a mi staff en cualquiera de los espacios donde he trabajado en los últimos más de 21 años es que tengamos la voluntad de ser creativos, de crear espacios de los cuales nosotros formamos parte y que además nos hagamos preguntas poderosas. A mí me ha, eh, me ha reportado resultados muy, muy positivos de una manera integral el aprender a preguntar. El aprender a preguntar como una herramienta para lograr desempeños, logros, desarrollo y como un método de coacheo sistemático. El preguntar qué, cómo y para qué específicamente antes de un juego, porque en los juegos tenemos poquito tiempo. Entonces, 5 minutos antes del juego, 5 minutos durante el medio tiempo, 5 minutos al final. Creo que son herramientas muy poderosas que he logrado yo permear en toda mi organización. He logrado que mis coordinadores sean leales, que estén comprometidos, que practiquemos constantemente, que hagamos lo que se llama role play y que creemos escenarios que pueden suceder con padres de familia, con atletas, con árbitros, entre nosotros mismos, los compañeros de equipo, entre el staff, de tal manera que estemos atentos y podamos identificar qué sentimos, cómo lo sentimos y para qué sentimos eso que sentimos. Y cuando lo identificamos, creo que estamos en un buen camino para poder empatar justamente eso que buscábamos, ese balance entre pensamientos y emociones que nos permitan tomar acciones que se conviertan en patrones de conducta que en el mejor de los casos nos lleven a hábitos del desempeño. Eh, en la familia, César, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué puedes recordar como hijo, como padre, como hermano? Experiencias en donde haya habido o haya dejado de haber inteligencia emocional. Ahí, por ejemplo, coach, siempre, es, bueno, eh, yo creo que las familias, todas las familias, eh, no hay familias perfectas tal cual, ¿no? Y sobre todo cuando estudié la maestría, ahí me di cuenta que los modelos de familia que podamos tener o podamos pensar puedan ser diversas, cualquier cantidad de diferencias. Mi papá era un tipo, era rígido con muchas cosas, muy, muy rígido en el aspecto del trabajo, en el aspecto de la escuela. Mi papá siempre fue una persona que, como él pensaba que pudiera ser o como a él le sirvió, era la manera en que nos presionaba para ir a la escuela, para el trabajo, por ejemplo. Pero era algo que a mí no me gustaba, no me gustaba. Entonces, eh, pues bueno, imagine un joven, adolescente, rebelde, de repente, dice, bueno, porque tú me lo dices, yo no lo hago. Pero que sin embargo, había una parte de mí que siempre decía, es que tiene razón, porque no me está pidiendo que haga algo extraordinario, simplemente me está pidiendo que dé resultados en la escuela, que vaya a la escuela, que no descuide la escuela, que atienda la escuela. Ahora, esa parte es algo que yo lo veo muy positivo,
incluso por eso lo comparto también, porque esa presión que yo sentía por parte de mi papá que me hacía enojar, es algo que me ayudó a ser lo que ahora soy, a tener disciplina en mi trabajo, a tener disciplina cuando estudiaba. Ahora lo mismo yo hago con mi hija, sin darme cuenta a veces. eh, la escuela es lo importante en este momento. Necesitas, y quizás se repita, ¿no? Es como esta parte donde ella me pueda decir, ya, ya, por favor, pero que sin embargo, eso es algo que yo al menos siempre le digo a ella, eso es lo mejor que yo te voy a dejar. Lo mejor que te voy a dejar es la educación, que tú seas una mujer educada, que tomes tus propias decisiones y eso es lo que más a mí me va a importar darte. Va a ser el legado que te voy a regalar. Qué importante lo que comentas, César. Evidentemente yo soy un poquito mayor de edad que tú, tal vez 1 o 2 años, ¿estás de acuerdo? Algo así. Bueno, tal vez más. Pero en la época en la que yo crecí, tengo 59 años, y creo que todavía en la época en la que tú has crecido, los adultos, quienes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, realmente nunca conocieron estos conceptos. El concepto de inteligencia emocional es muy nuevo. Realmente los estudiosos de esta disciplina probablemente reportan un auge de este concepto formalmente en los años 80. Ujú. Estamos hablando hace de 40 años. Sin embargo, como tú lo has mencionado, ha habido formas empíricas, como tú lo mencionabas, ninguna familia tiene todas las herramientas o toda la experiencia o toda la habilidad para desarrollar el cómo atender emociones, identificarlas y trabajar, practicar en ellas. Eh, yo puedo compartir que en nuestra familia fue difícil, realmente había muchas necesidades para sobrevivir, había necesidades importantes para subsistir y poder encontrar el sustento y desarrollarnos y cumplir con tareas académicas y por otro lado labores y difícilmente habría un espacio de este diálogo. Y claro, mis padres, tanto mi papá como mi mamá, hacían todo lo que podían desde su perspectiva y desde su sabiduría intuitiva, eh, sin tener toda una estructura académica. Pero creo que es ahora, y yo soy el menor de mis hermanos, es ahora cuando los hermanos platicamos, platicamos con frecuencia en los últimos años, tenemos diálogo constante respecto de nuestras emociones, respecto de nuestros pensamientos, respecto de nuestras experiencias como hermanos, como hijos, como padres, como abuelos, y es ahora cuando nosotros nos damos cuenta, y es ahora cuando tenemos ese entusiasmo por ser empáticos, por comprender, por aceptar nuestras emociones y por además tener la voluntad de compartirlas. Mi estimado César, estamos llegando al final de nuestro programa y para mí es muy importante que, que tú nos brindes un cierre desde tu perspectiva como un gran atleta que fuiste, un jugador muy destacado, un alumno definitivamente con gran dedicación. La gente ha podido escucharte en tu tono de voz. Eres psicólogo, tienes el perfil del psicólogo y por supuesto tienes una comprensión del entorno docente, deportivo y familiar. Has trabajado en esos tres niveles. Eh, ¿Qué te gustaría, qué mensaje te gustaría compartir con todos nuestros amigos respecto de este tema de inteligencia emocional en términos generales? Pues, coach, la inteligencia emocional está presente, está con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, efectivamente, como concepto nuevo, efectivamente está ahí. A veces podamos darnos
una idea a lo que se refiere la inteligencia emocional, pero que sin embargo está ahí. Siempre hay algo que ocupo mucho cuando trabajo con alumnos, cuando trabajo con atletas, cuando trabajo con entrenadores. Eh, lo único que necesitamos hacer es ponerle nombre y apellido a esta parte de las emociones. Cuando nosotros descubrimos, sabemos, podemos darnos cuenta de cómo son nuestras emociones, nos volvemos más ricos. Hay un enriquecimiento personal hacia cada uno de nosotros. Y ese enriquecimiento personal a su vez nos hace ser mejores seres humanos. Y en ese aspecto a lo mejor incluso lo que digo puede sonar utópico, puede sonar desde una parte muy romántica. Sin embargo, sí creo en ello, sí creo que a medida que nosotros seamos más empáticos, que a medida que nosotros aprendamos a reconocer emociones, obviamente en nosotros, obviamente en los demás, poder entablar esas, esa comunicación, ese acercamiento más profundo, obviamente, como ya dije, vamos a poder ser mejores seres humanos y por lo tanto mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores jugadores, mejores coaches, porque si hay algo que necesitamos ahora es fortalecernos en muchos sentidos. Ahora con lo que vivimos en el confinamiento, con la pandemia, lo que vivimos cotidianamente antes de esta normalidad, posterior a lo que llamamos ahora la nueva normalidad, y poder ser más humanos. Y esto pues nos ayude, sobre todo creo yo, a nuestra calidad de vida. Eso a mí se me hace muy importante dentro de todos estos procesos. Muchísimas gracias. Un excelente cierre, César. Yo me quedo claro con esta herramienta del diálogo que nos has compartido, en que depende de nosotros darnos cuenta, que nosotros podemos darnos cuenta de cuáles son nuestras emociones, identificarlas, compartirlas, modificarlas. Definitivamente creo que tu experiencia, tu comprensión del tema y sobre todo la empatía que demuestras es algo que genera confianza. Te agradezco muchísimo, César. Amigos, ha sido un honor tener la presencia de un gran atleta, un gran profesionista y como él lo decía, un gran ser humano. Yo creo que César trabaja con seres humanos desde esa posición y evidentemente su aspiración es que cada día tengamos todos la voluntad de ser mejores seres humanos. César, ha sido una charla definitivamente muy enriquecedora. A todos los amigos, como siempre, les agradecemos muchísimo el que nos hayan brindado su atención en esta noche y por supuesto los invitamos a que nos acompañen la próxima semana, el miércoles, a las 8 de la noche en una emisión más de Aprender y Compartir. César, muchísimas gracias nuevamente. Muy buenas noches. Buenas noches, coach.